Bueno, qué pena y qué vergüenza que hoy no hayamos tenido sesión de control al Gobierno. Qué pena y qué vergüenza que el presidente del Gobierno no esté aquí y esté escondido debajo de las piedras en un día en el que, además, necesitábamos confianza, necesitábamos la verdad. Qué pena que este Gobierno huya de la verdad. Qué pena, desgraciadamente, que nosotros tengamos que venir a reclamar la presencia del presidente del Gobierno otra vez más en esta Cámara que está siendo deslegitimada por el propio Gobierno. Y qué pena, precisamente, señor ministro, que tengamos que debatir hoy la ley de emprendedores en este contexto, en un contexto de desconfianza, porque, como usted sabe, señor ministro, señor Montoro, la economía no puede funcionar si no hay confianza, si no hay verdad, si no hay, evidentemente, instituciones en las que confíe la ciudadanía, instituciones no solo referidas al Congreso, sino incluso a hábitos con respecto a la administración pública. Porque lo que está pesando sobre este Gobierno actualmente, señor ministro, es que el mejor emprendedor sería Bárcenas, la mejor relación para adquirir un contrato público sería participar en redes clientelares. Eso es lo que pesa ahora mismo sobre el Gobierno y el Gobierno tendría que salir a desmentirlo si es que verdaderamente piensa que se está mintiendo. Sin embargo, tenemos una capa de oscuridad encima de esta cuestión. Entonces, claro, ¿cómo va una empresa a pretender que esta ley le pueda ayudar en algo? En ese contexto, las leyes no operan en el vacío, las leyes operan en un marco institucional muy determinado y el contexto de estas instituciones españolas actualmente es de tal gravedad que verdaderamente parece inconcebible que una ley que tiene de título Ley de Apoyo a los Emprendedores pueda tener algún sentido más allá de la simple retórica. Pero entrando en el contenido, señor Montoro, nos encontramos con otro nuevo error de diagnóstico. ¿Cuántas leyes y cuántas normas y cuántas conferencias y cuántas ruedas de prensa va a hacer el Partido Popular hablando de emprendedores cuando no estamos viendo ni un buen resultado en la práctica cotidiana de la economía real? ¿Cuándo vamos a poder ver verdaderamente que se va a la raíz del problema? Porque es verdad que el Gobierno está totalmente usando discursos y retórica de apoyo al emprendedor, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de apoyo a los autónomos, pero van ya muchas leyes y van a seguir viniendo, intuyo, muchas leyes con ese título que definitivamente lo que hacen es constatar que la sucesión de estas leyes no está sirviendo absolutamente para nada. Y el error de diagnóstico es muy importante porque si uno no sabe lo que ha pasado, si uno no sabe cuál es el problema, evidentemente tiene menos elementos para poder saber cuál es la solución. Es obvio, señor Montoro. Y nos encontramos ante una nueva ley que lo que nos da son soluciones que son falsas, soluciones que no van a la raíz del problema, como decía anteriormente. Cuando hay que acudir a ver qué es lo que está ocurriendo, podemos hacer cuestiones puramente fáciles de entender, como es ir al Banco Central Europeo, a sus estudios, a preguntarles qué es lo que opinan las pequeñas y medianas empresas de cuáles son sus problemas. Y cuando hacemos eso, encontramos que hay dos problemas fundamentales que señalan las pequeñas y medianas empresas: la falta de financiación y la falta de clientes. Una cuestión de demanda y una cuestión de financiación. Ninguna de esas cuestiones está resuelta en este proyecto de ley, ni en este proyecto de ley ni en ningún otro. Si el Gobierno no decide acudir directamente a resolver estos problemas, evidentemente nos vamos a seguir teniendo que son estructurales. La financiación. Una pequeña y mediana empresa necesita financiación, necesita acceso a los créditos. No se está resolviendo, y usted sabe ya que hemos tenido muchas oportunidades, precisamente por lo que yo denunciaba, porque son siempre la misma retórica, pero siempre sin resultados. Hemos tenido oportunidad de reclamar opciones alternativas de política económica que pudieran resolver el acceso a la financiación, la falta de acceso a la financiación que tienen las pequeñas y medianas empresas, que tienen las empresas en general, la economía real. Por ejemplo, la creación de una banca pública, la utilización de instrumentos públicos o, evidentemente, el condicionamiento de los rescates bancarios a las entidades privadas que han sido rescatadas y a las que nosotros responsabilizamos de gran parte de la situación actual. Sin embargo, no se está haciendo absolutamente nada de esto. Aunque el Gobierno lleva ya toda la legislatura hablando otra vez solo de retórica de la falta de financiación de las pequeñas y medianas empresas, el problema sigue estando. Y esto el Gobierno no puede negarlo. El problema sigue estando y, además, se agudiza porque con el tiempo las empresas van desapareciendo, van muriendo. Nos estamos encontrando con que el problema se va agudizando mientras el Gobierno lo único que hace es aprobar leyes que definitivamente no funcionan de nada. Pero aún así, imaginemos que, por arte de magia, la financiación vuelve a fluir y llega a las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente,
y porque como funciona la economía capitalista, resulta que las empresas solo van a invertir en la medida que tengan mercado, en la medida que haya demanda suficiente, en la medida que haya pequeñas y medianas empresas, consumidores, familias, Estado que quieran consumir. Pero como estamos en una recesión provocada por las políticas de austeridad, una recesión incrementada por los recortes en el gasto público, por el empobrecimiento sistemático ocasionado a través de las reformas laborales, al final lo que tenemos es que no hay mercado para las pequeñas y medianas empresas. Esto, lo dijo ya Keynes, es la trampa de la liquidez. Incluso, aunque los tipos de interés estuvieran al 0% para prestarse a estos sujetos económicos, a las pequeñas y medianas empresas, no lo podrían hacer porque no iba a ser en absoluto rentable en la medida que no van a encontrar mercado para resolver esa cuestión. Y es que resulta que en este proyecto de ley hay una filosofía perversa por detrás. Hay una filosofía perversa por detrás que no atiende a la diferencia entre las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, y que no atiende a la diferencia incluso de los propios sectores productivos. Es decir, no se habla de estructura productiva, no se habla de modelo productivo, y no todas las pequeñas y medianas empresas operan de la misma forma. No opera una pyme igual en el sector del turismo que en el sector industrial, que en el sector del pequeño comercio, y no se hace esa diferenciación en ese proyecto ni en ningún otro de este Gobierno, lo cual, al final, estamos ignorando la estructura productiva, estamos ignorando el modelo económico que queremos para el Estado español, para la economía española. Ignorando eso, todos los tiros van a ser fallidos, desgraciadamente. Además, hay una filosofía todavía más perversa, individualista, detrás de este proyecto. Se habla mucho de esfuerzos individuales, se habla mucho de pequeñas y medianas empresas, de esfuerzo de emprendedores individuales con esa filosofía individualista. No, ¿por qué no hablamos de empresas colectivas? ¿Por qué no hablamos de emprendedores colectivos, de unas fórmulas de negocio diferentes, de unas fórmulas de negocio que permitan mayor solidaridad, mayor cooperación y no una competencia desenfrenada en un contexto absolutamente irracional desde el punto de vista económico, que es la falta de mercado, que es la falta de financiación? Esa filosofía, a nuestro juicio, es perversa, porque está dando un mensaje erróneo a la ciudadanía. Les está diciendo que la salida de la crisis pasa por luchar unos contra otros, intentando acceder a un mercado que el propio Gobierno está liquidando con sus medidas de recortes. Está mandando un mensaje de enfrentamiento entre los ciudadanos españoles en la medida que los manda a un mercado competitivo, altamente competitivo, pero también altamente destructivo por cómo están configuradas las instituciones en este país. Las simplificaciones de las cargas administrativas, señor Montoro, a nadie le dirá que es un problema, que es un error. Al contrario, hay que simplificar las cargas administrativas, pero primero hay que hablar de qué es una carga administrativa. No tiene mucho sentido, por lo menos a nuestro juicio, que conceptos como la seguridad o la salud sean consideradas cargas administrativas, porque al final de tanto agilizar, de tanto flexibilizar, de tanto estrechar las cargas administrativas, nos vamos a quedar sin regulación en pos de la salud o en pos de la seguridad. Nos vamos a quedar finalmente en esa ley de la selva desgraciada, que es el mundo competitivo capitalista, en el que pues, las grandes empresas o las normativas del derecho laboral van a irse reduciendo en detrimento de los propios trabajadores o de los propios emprendedores. Así que vamos a reducir las cargas administrativas, claro que sí, pero vamos a tener muy en cuenta cuáles son. Si son las que se derivan del mal funcionamiento de la burocracia, estaremos de acuerdo, señor Montoro, pero si se van a derivar de la restricción de derechos laborales conseguidos o de la restricción de derechos sociales, desde luego no vamos a estar de acuerdo en absoluto. Y finalmente hay un elemento que nos preocupa absolutamente y además nos resulta extraordinariamente paradójico y contradictorio, y es otro mensaje erróneo a la sociedad, a nuestro juicio. ¿Cómo es posible que se esté hablando de discriminar a los trabajadores por origen y por, en última instancia, la cantidad de dinero que tienen en la cuenta corriente? ¿Cómo es posible que el Gobierno tenga tanta desfachatez de decir que hay que atraer a los cerebros extranjeros, que hay que traer el capital humano, entre comillas, de fuera, cuando estamos en un contexto en el que nuestro propio capital humano, nuestros propios recursos, nuestras propias personas altamente cualificadas se están yendo del país? Es una discriminación absurda, es una discriminación no ya solo entre los extranjeros, que aquellos que tengan más cualificación, aquellos que tienen más dinero, tienen la puerta abierta para entrar, aquellos que no tienen que saltar vallas y encontrarse con la represión y los centros, las cárceles, los centros de internamiento de extranjerías. No solo eso, sino que además estamos dejando, este Gobierno desgraciadamente está dejando que
nuestra propia ciudadanía formada, cualificada, se vaya del país, pero el Gobierno lo que hace, en vez de intentar recuperar a todas las personas, muchas de las cuales, la inmensa mayoría, se han tenido que marchar porque no les quedaba más remedio, no porque estuvieran haciendo una aventura ni mucho menos un viaje, sino porque se han tenido que marchar por las condiciones económicas, en vez de ayudar a que esta gente pueda volver a establecer los mecanismos y las instituciones y las medidas de política para que puedan regresar al país donde ellos quieren trabajar, en vez de hacer eso, el Gobierno aprueba leyes como esta para atraer un capital humano, en este sentido, a personas cualificadas, pero que no son a las que nosotros mismos, con nuestras políticas, estamos expulsando. Absolutamente irracional, muy difícil, si no imposible, de comprender por toda la gente que se está exiliando de este país en este momento histórico tan desgraciado. En definitiva, una ley que, desgraciadamente, nosotros creemos que se va a sumar al reguero de leyes que hablaban de emprendedores, de proyectos de ley, de proyectos no de ley, de todas las medidas de este Gobierno, que tienen mucha retórica, pero que ya no son creíbles en modo alguno. Los resultados son lo que nos importa, señor Montoro. Este Gobierno ya lleva mucho tiempo, no se puede hablar ya de herencia recibida, tiene que hablar de sus propias medidas. Desde el principio, este Gobierno ha operado con decretos ley, con proyectos de ley, con una urgencia extraordinaria. Ya tendrían que estar dando sus frutos si verdaderamente se estuviera yendo al problema original. No es así. No estamos viendo los frutos y, por lo tanto, lo que pedimos es que haya una reflexión importante, profunda, de la orientación de las políticas, de cuál es el problema real. El problema real no son solo las cargas administrativas, que, como le he dicho, existen. No es solo que haya que favorecer que la gente pueda crear empresas. Ojalá fueran colectivas, ojalá fueran con otra filosofía. El problema es de demanda, el problema es de financiación, el problema es de la estructura productiva. Tres cuestiones de las que este proyecto de ley no habla y, en la medida en la que no habla, no podemos esperar nada positivo de este proyecto de ley. Sin más, muchas gracias.